mezcla de agua y vinagre que bebían los legionarios romanos, le llamaban posca. Eso, entonces me quedé pensando en el vinagre que le dieron a Cristo en el proceso de la crucifixión, y lo que me había parecido una gran crueldad de los soldados romanos, pues me hizo ver que le dieron lo mismo que estaban bebiendo ellos. Incluso el evangelista San Juan menciona que tenían allí un botijo de vinagre, o sea, que le dieron lo que ellos tenían. Lo de la hiel se lo ha inventado la gente, porque en ninguno de los 4 evangelistas mencionan la hiel. Bueno, este es el punto de partida, y esto añadido a los recuerdos de mi infancia y de mi juventud, pues en mi casa usaban el vinagre, era un producto muy barato y sobre todo para la limpieza y como remedios caseros usábamos el vinagre. Así que empecé a interesarme en el tema y miren ustedes lo que resultó. Bueno, en principio el libro tiene un carácter brevemente testimonial de la época de la posguerra. La guerra civil empezó en 1936. Yo tenía ya 2 años. No estén haciendo cálculos mentales. Tengo 83. Y se acabó en el 39, 1939. Lo peor fue la posguerra, por la falta de alimentos, sobre todo en las ciudades, la falta de alimentos, el bloqueo internacional que padeció España. Así que, bueno, en ese tiempo de la guerra, en que los bombardeos eran constantes, pues nos fuimos a vivir un tiempo a casa de mis abuelos, y allí me dio meningitis. Estuve al borde de la muerte esperando ya una noche que las palmara. Bueno, pues salí adelante, pero eso fue motivo para que mis hermanos siempre me estuvieran molestando, diciendo, es que a la pobrecita le dio meningitis cuando es chiquita. Eso equivaldría aquí a decir, se cayó del COI. Es que se cayó del COI, pobrecita. Pues yo no solamente me caí del COI, sino que también me caí de una hamaca. Así que, dadas estas circunstancias, vean las cosas que surgen. Debido a la posguerra y al bloqueo internacional, pasamos los españoles, digo, no todos, algunos se enriquecieron, una terrible época de hambre y de penuria que nunca he podido olvidar. Por eso es que ahora satisfago mi apetito abundantemente, aunque no haga honor al apellido que heredé de mi padre, don Juan Delgado de Haro. Cartillas de racionamiento y alimentos poco atractivos a la vista y al gusto, como la cebada y achicoria en vez de café, sacarina como edulcorante, unos panes negros, posiblemente eran de harina de algarroba, ahora están de moda la harina de algarroba, horrible. Y otra golosina, esa era parte de nuestra escasa comida. Pero el vinagre siempre fue abundante en el sentido de que era muy barato. Actualmente el vinagre se ha revalorizado, lo que espero que aprecien los que ya han leído el libro o los que lo van a leer. La parte más valiosa del libro para mí es la parte histórica, producto de lecturas e investigaciones, y
empieza con los textos bíblicos y la historia de Noé. Ustedes saben que en el Génesis, Noé, después del diluvio, se convirtió en labrador y sembró una viña. Y del producto de la viña, pues, un día apareció ebrio, borracho, desnudo, y cuando sus hijos llegaron, pues lo taparon con un manto para cubrir sus vergüenzas, y eso lo dice el Génesis. Lo que voy a decir ahora me lo invento yo. Después de esta experiencia, yo creo que Noé no volvería a las andadas, ya que el vino se convertiría en vinagre, y ese sería el primer vinagre de la historia. Bueno, partiendo de ahí, pues pasamos a las antiguas civilizaciones y las épocas históricas hasta nuestros días. Se preguntarán cómo tan gran lapso de tiempo ha dado un libro tan breve. Pero hay que tener en cuenta que las menciones del vinagre son muy escasas por considerarse hasta ahora un producto necesario pero de poco interés cultural. Y más, siempre tuvo un aspecto de negatividad. Era el reverso del vino de tan buen sabor. Y entonces, se conoce el vinagre se conoce desde varios miles de años antes de Cristo. Se conoció en la Mesopotamia y en todos los pueblos que pasaron, fenicios, cartagineses, griegos y romanos. Y no solamente el vinagre se obtenía de las uvas, sino que también de otros productos como el arroz en China, el vinagre de arroz, que también data de miles de años, y en el norte de Europa el vinagre de manzana, y luego también en Estados Unidos. Ahora, como muy bien apunta el doctor Alexis Tirado en el prólogo de este libro, en Puerto Rico se elaboraba el vinagre con plátanos maduros y con otras frutas, según reza en un libro de cocina puertorriqueña del siglo XIX. Yo recuerdo que mi suegra, cuando partía una piña, guardaba parte de la cáscara, lo que ella le llamaba los ojos de la piña, y los ponía como a fermentar en la nevera. La verdad que nunca vi el resultado, no. Bueno, van a encontrar anécdotas interesantes como la de Cleopatra y Marco Antonio, o el método de Sócrates a partir del vinagre en contra de la calvicie, de la alopecia. De las noticias de la Edad Media mencionaremos una que en cierto modo podemos relacionar con Puerto Rico. Voy a leer un parrafito. En el siglo XII, y en Inglaterra concretamente, y en el reinado de Enrique II, con aprobación real y eclesiástica, se usaban los baños o saunas como burdeles, lo que implicó la primera legalización de la prostitución en la historia. Su uso estaba perfectamente reglamentado. Los locales, dice el autor del artículo, Héctor López Arestigui, podían tener nombres poéticos como el Callejón de la Doncella, y luego otros nombres que son, no se pueden decir así. Hasta el siglo XIV, estos locales eran propiedad de la Iglesia
por lo cual también eran llamados abadías. La administradora era la abadesa y las internas eran las monjas. Entonces esto se relaciona porque en Puerto Rico, el nombre que en Puerto Rico se le adjudica a la mujer que administra un prostíbulo es el de mapriora, ¿no? Y pues yo creí que esto vendría de España, pero miren, ya en el siglo XII en Inglaterra, así que podemos trazar un origen bastante lejano. Bueno. Quizás les interese, a mí me interesa y voy a empezar a leer sobre esto, sobre la monja alemana, una monja alemana del siglo XII, Hildegarda von Bingen, científica, profetisa y compositora, que ha sido elevada a los altares en el año 2010 por el Papa Benedicto XVI. O sea, claro, como es alemán, pues se ocupó de elevar a los altares a sus paisanos. Pero es una mujer bien fascinante. Bueno, también tenemos muchas noticias sobre los alquimistas, las brujas, las hechiceras y sus recetas. Así que ahí tienen recetas también para alejar la negatividad en las casas mediante ciertas fórmulas para que se alejen los espíritus malos y las cosas negativas. Les doy la receta para que la usen. También es muy interesante todo el periodo en que el vinagre fue protagonista, cuando la peste negra, la peste bubónica, con el famoso vinagre de los 4 ladrones. Y así recorremos la historia del vinagre hasta nuestros días, cuando alcanza una máxima potencialidad y diversificación, adquiriendo una importancia insospechada en áreas relacionadas con la gastronomía, la cosmética, la limpieza y los remedios de todo tipo. Lo menos original del libro, aunque será del agrado de los lectores por su utilidad, son los usos del vinagre que actualmente aparecen en revistas, periódicos y sobre todo en las redes sociales. Es como volver a lo que usaban nuestras abuelas como remedios medicinales, productos de limpieza y usos cosméticos. Ahora hay una proliferación de noticias sobre el vinagre. El vinagre ahora lo cura todo, según. Pues ahí tienen para la limpieza, para una serie de. Yo me he limitado a recopilarlo en una forma organizada. A propósito de esto, en el periódico Primera Hora del 2 de mayo, no sé si han leído un artículo titulado Agria Solución, y como subtítulo, el vinagre podría ayudar a salvar la gran barrera del coral, en donde se anuncia el descubrimiento esperanzador que consiste en eliminar las estrellas de mar que están mermando la gran barrera de coral de Australia. Dice que es un trabajo titánico sacar las estrellas e inyectarles el vinagre. Sacar estrellas. Van a quedar estrellados. Pero se va a hacer en arrecifes que tengan un gran valor en términos de patrimonio o de turismo. El artículo es muy largo y pormenorizado, y pese a su negativo título, pues es lo mismo que cuando le dan medicamento a uno, ¿no? Más vale agrio que muerto. Y llegamos a la parte final y más sabrosa, la gastronómica. Este tema aparece a lo largo de todo el libro,
No porque sea... Este es tema de mi predilección, pero no ha sido por eso. Es que el vinagre ha sido y es un condimento muy apreciado desde la antigüedad. Aparece en todas las épocas como un condimento esencial en muchos platos. El libro de cocina más antiguo que ha llegado a nosotros es un libro romano del siglo I después de Cristo. Se llama De Re Coquinaria y el autor es Apicius, que fue célebre por sus banquetes. Pues bien, la tercera parte de las recetas de este libro llevan vinagre en su confección. Por otra parte, además de condimentos, se usaba como conservante, sobre todo en las épocas en las que, claro, no había refrigeración o que por motivos religiosos se prohibiera cocinar en ciertos días, como los sábados para los judíos o Viernes Santo para los cristianos. De eso ya hace tiempo, porque ahora todavía aquí se hace, ¿cómo se llama el pescado ese? Escabeche, cierran escabeche para la Semana Santa, para no estar cocinando. Pero bueno. Bueno, y ahí, por esta causa aparecen los escabeches, las salmueras, los pescados curados en vinagre. Y una cosa que me estuvo muy curiosa es que los boquerones en vinagre son de origen sefardí, de los judíos sefardíes. Nosotros yo creí que era puro cristiano. Bueno, ustedes pueden apreciar la importancia que ha adquirido la gastronomía actualmente. Programas de televisión a todas horas y en todas las latitudes, concursos de Masterchef, libros especializados, revistas, redes sociales, proliferación de escuelas de hostelería de alto nivel académico. O sea que la gastronomía ahora está en todo su esplendor. Y a propósito, cuando yo llegué a Puerto Rico, cuando fui a estudiar a Río Piedras, pues de las primeras veces que fui a Río Piedras a la universidad, que entonces estaba abierta, se podía entrar. Pues yo entré por la parte de la biblioteca, entré por ahí, por ese pasillo, camino de la torre para estudios hispánicos, y de momento como un olor a bizcocho, y pasé y había unas cocinas allí, estaban haciendo bizcocho, y yo dije, ¿pero cómo que hacen bizcocho en la universidad? O sea, para mí eso era Después ya me di cuenta que la gastronomía y la comida es una parte muy importante de la cultura de cada pueblo. Bueno, quiero decir que el vinagre en todo este proceso culinario y en este apogeo de la gastronomía ha adquirido un papel al nivel de condimento gourmet, con denominaciones de origen y catas y pruebas que se realizan como con el vino y el aceite. Posiblemente han visitado establecimientos especializados en aceite y vinagre que han abierto en el Mall de San Juan y en Paseo Caribe, lugares para clientes distinguidos o pudientes. Bueno, de todas maneras, para terminar, pues pienso que aunque modesto el libro se ha publicado justamente en el momento oportuno, que es cuando el vinagre está en alza. El vinagre ha adquirido personalidad propia y está en un alto nivel de apreciación. Gracias por su asistencia en esta noche poco propicia por las circunstancias para tratar un tema tan agrio como el vinagre. El próximo libro se titulará
Una sociedad ejemplar, las abejas y el panal. Algo dulce para...